Cordial saludo. Bienvenidos a otra sesión de nuestro curso de mecánica. Mi nombre es Lucero Álvarez Miño. Soy profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la cinemática del movimiento rotacional. Este tema no es totalmente desconocido para ustedes, porque ya en una clase anterior hablaron sobre el movimiento circular uniforme. Precisamente la pregunta que aquí nos estamos formulando es ¿cómo se describe un movimiento rotacional? Y ustedes ya han respondido en parte, prácticamente totalmente, esa pregunta cuando se habló del movimiento circular uniforme. Solamente que el movimiento circular es un caso particular, digamos, del movimiento rotacional. Entonces, en esta primera filmina se presentan algunas de las variables que nos interesan cuando hablamos de un movimiento rotacional. Tenemos variables como el ángulo, la velocidad angular, el periodo. Y ya ustedes conocen, con ayuda de la trigonometría, además, las relaciones que existen entre estas variables angulares y aquellas lineales. En la gráfica se muestra el vector posición de un punto que describe una trayectoria curva, puede ser particularmente circular. Ese es el vector R. Se muestra el ángulo θ, también llamado ángulo azimutal, que es el ángulo que forma el vector posición de la partícula con el semieje positivo de las X. Se muestra el vector velocidad lineal. El vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria que describe nuestra partícula. Hemos ahí también colocado las coordenadas de ese punto, X y Y. Ahorita recordaremos su relación con las variables que llamamos también a veces polares, o sea, el radiovector R, la magnitud de ese radiovector y el ángulo θ. Y ven ustedes dos vectores con el símbolo circunflejo, que recuerden, o gorrito, coloquialmente hablando, que es como se simbolizan vectores unitarios. Y esos dos vectores que aparecen allí son un vector R unitario en la misma dirección del vector R, vector posición, y un vector T, esa T es por tangencial, vector rojito. Entonces, iniciemos escribiendo y recordando algunas relaciones de las variables que ya ustedes conocen. Entonces tenemos el desplazamiento en el caso del movimiento lineal, ¿cierto? Y digamos su análogo sería el desplazamiento angular θ. Tenemos que al tener un desplazamiento angular dado, pues como su nombre indica, por un ángulo que se mide según explicamos con la filmina, entonces podemos hablar de la variación en el tiempo de este ángulo y eso nos da la definición de la velocidad angular. Si tenemos la segunda derivada de la variación, o sea, la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo, es decir, la primera derivada de la velocidad angular, pues tendremos entonces lo que se definiría de manera análoga a cómo se hace con las variables lineales, la aceleración angular. Tenemos el ángulo, velocidad angular, aceleración angular. Entre las relaciones que ustedes conocieron, tenían, por ejemplo, también la relación entre el ángulo, la velocidad angular y el periodo, 2pi sobre t, donde t, recuerden, es el tiempo en que se demora la partícula en realizar una rotación completa. Las unidades de esta velocidad angular, radianes sobre segundo. Y muchas veces hablábamos de la relación de la velocidad angular
algunos llaman también frecuencia angular, con una frecuencia f, que se mide en hercios. F se mide en hercios, 1 sobre segundo. Y seguramente ustedes también recordarán otra relación que nos une estos dos mundos de lo lineal con lo angular, que es la relación entre la magnitud de la velocidad lineal y la velocidad angular. Recordemos que esta relación tan sencilla, ¿qué es lo que explica? Explica que si tenemos, por ejemplo, un disco rotando, los puntos que están más cerca al centro del disco, si suponemos que el disco está rotando con respecto a su eje de simetría, esos puntos van a tener una velocidad lineal más pequeña que aquellos que están más alejados del centro del disco. Esto tiene que ser así para que todos los puntos barran el mismo ángulo en el mismo intervalo de tiempo, es decir, para que todos tengan la misma velocidad angular. Estos puntos de aquí se van a mover con una velocidad lineal, pero estos de acá tienen que tener una mayor velocidad lineal, para que precisamente entonces todos se mueven con la misma velocidad angular, pero aquellos más alejados del centro tienen una mayor velocidad lineal, producto de este radio que aparece aquí, o debido a ese radio que aparece ahí. Bueno, con esta sencilla ecuación ya se pueden empezar a hacer algunos cálculos. Ahora, ustedes se preguntarán, si B es un vector, R es un vector, omega, tal vez ya lo vieron, pero lo vamos a recordar, ¿es o no un vector? Y la respuesta es sí. Esto se muestra aquí en la diapositiva, donde hemos señalado tres vectores importantes. El vector posición, que es el vector verde, el vector velocidad lineal, perdón, al contrario, el azulito es el vector posición, el vector verde es la velocidad lineal y el vector naranja es el vector velocidad angular. Si ustedes se dan cuenta, la velocidad angular está orientada en el plano perpendicular, está orientada perpendicular al plano de rotación de nuestro objeto. Y esta velocidad angular sigue la regla de la mano derecha, es decir, si yo giro estos dedos en la dirección de la rotación, el pulgar me indica la dirección del vector momento angular. Este es mi vector momento angular o mi vector momento angular, la dirección que me da el dedo pulgar. Entonces, realmente hay otra relación, voy a escribirla aquí, vectorial, entre el momento, entre la velocidad angular y la velocidad lineal. Es un producto cruz. La velocidad angular es un producto cruz entre el vector R y el vector B. Se aplica la regla de la mano derecha para productos cruz. El resultado de un producto cruz de dos vectores es un vector, como ustedes ya saben. Se puede aplicar, yo la aplico rotando los dedos en la dirección del primer vector hacia el segundo, de manera que el pulgar me indica el resultado de ese producto cruz. Hay quienes lo hacen usando estos tres dedos. El dedo índice indica el primer vector, rota hacia el segundo vector, el dedo medio, y el pulgar nos indica el resultado de este producto cruz. R cruz B igual a W. Como quieran hacerlo, simplemente rotando los dedos. Entonces, con esta sencilla relación que existe entre estas magnitudes del vector velocidad y el vector velocidad angular, movimiento circular, podemos hacer cálculos. Cálculos como cuáles, que pueden a ustedes llamarle la atención y que están resumidos en esta diapositiva, pero que vamos a indicar cómo se hacen. Ustedes pueden completar los cálculos con más calma en sus casas. Entonces, podemos calcular la velocidad de rotación
de la Tierra, de nuestro planeta Tierra, sobre su propio eje y calcular también la velocidad de traslación, se llama, o rotación alrededor del Sol, de la Tierra alrededor del Sol, valga la redundancia. Empecemos por el segundo. ¿Cómo se haría ese cálculo? Entonces, para calcular la velocidad de rotación alrededor del Sol de nuestro planeta Tierra, ese que llaman a veces también movimiento traslacional alrededor del Sol, ¿qué necesitamos? Vamos a usar, como dijimos, esta sencilla ecuación, R por W. Estamos suponiendo que es un movimiento circular. Realmente sabemos que las órbitas de los planetas alrededor del Sol no son exactamente círculos, sino elipses. Pero la aproximación es buena en el caso de nuestro planeta Tierra, porque la excentricidad de nuestra elipse es muy pequeña, prácticamente estamos hablando de un círculo. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular la velocidad, llamemos, de traslación, o sea, la de rotación alrededor del Sol? Necesitamos la distancia que separa, el radio o distancia que separa a la Tierra del Sol. Eso necesitamos. Y necesitamos esta velocidad angular de traslación. Esta velocidad angular, aquí voy a indicar cómo se calcula, qué es lo que necesitamos. Sabemos que el periodo, o sea, lo que se demora la Tierra en dar una vuelta al Sol son 365 días, más o menos. Entonces lo que hay que hacer es ese periodo de 365 días, llevarlo a segundos, a partir pues de lo que ya sabemos, ¿cierto? Que en una hora hay 3.600 segundos, en un día hay 24 horas y tenemos 365 días. Luego, usando la relación que escribimos anteriormente, podemos hallar, aquí de traslación, podemos hallar entonces nuestra frecuencia o nuestra velocidad angular. ¿Y cuál es esa distancia que separa a la Tierra del Sol? Es el número de alrededor 150.000 millones de metros. Cuando ustedes pongan esos numeritos, les va a dar esta velocidad de traslación, que es la velocidad a la que camina nuestra nave común, como a veces menciona un presentador de televisión. Les va a dar el sorprendente número, para mí sorprendente, siempre que lo veo me sorprendo más, de 2,97 por 10 a la 4 metros sobre segundo, es decir, aproximadamente 30 kilómetros por segundo. A esa velocidad vamos en esta nave llamada Tierra. 30 kilómetros por segundo, uno dice, bueno, ¿con qué comparar? Pasemos esos 30 kilómetros por segundo a kilómetros por hora. Lo que hay que hacer es multiplicar en últimas por 60, eso nos va a dar una velocidad de 1.800 kilómetros por hora. 1.800 kilómetros por hora. A esa velocidad estamos andando. Los aviones transatlánticos alcanzan velocidades de entre 800 y 1.000 kilómetros por hora. Entonces, 1.800 kilómetros por hora es una velocidad nada despreciable a la que caminamos con este hermoso planeta Tierra. Podemos también entonces hallar la velocidad de rotación, que esa es la velocidad, pongamos aquí rotación, o sea, la velocidad a la que rota sobre su propio eje nuestro planeta Tierra. Y entonces allí en esta diapositiva tenemos que la velocidad angular, esa velocidad angular en ese caso, ¿cómo se va a calcular? Esa velocidad angular, no va a escribirlo, esa velocidad angular, ¿cómo se va a calcular? Pues necesitamos pasar las 24 horas que dura un día a segundos, eso nos da el periodo, ¿cierto? Y luego ya dividimos 2pi sobre ese periodo y nos va a dar esa velocidad angular
que nos resulta ser igual a 7.27 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1. Y hay que multiplicar entonces por un radio, por una R. ¿Cuál es esa R? Bueno, entonces en el inserto que aparece en la filmina se ve que el R no es igual para todos los puntos sobre la superficie de la Tierra, porque una cosa es el radio y otra cosa es la distancia de ese punto al eje sobre el cual gira la Tierra. Es decir, lo que nos interesa no es el vector posición del punto, sino su distancia perpendicular al eje de rotación. Y entonces necesitamos utilizar algo de trigonometría. Y vamos a utilizar el ángulo que forma el radiovector de nuestro punto sobre la superficie terrestre con el plano ecuatorial. Ese ángulo lo hemos llamado aquí tita. Ese ángulo es el que nos da la latitud en últimas. Latitud 0, cuando estamos en el Ecuador, no sé, latitud alrededor de 40 cuando está, no sé, en Moscú, y latitud por encima del círculo polar ártico en una ciudad como, no sé, Kirkenes o una ciudad por allá, muy cerca al polo. Entonces, realmente la velocidad de rotación nos va a dar el número de 464 metros sobre segundo multiplicado por el coseno de nuestro ángulo tita. Es decir, que la velocidad de rotación de un punto sobre la superficie terrestre depende de la latitud. Si estamos en el Ecuador, tenemos la velocidad máxima, 464 metros sobre segundo, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que es bastante más pequeña que la velocidad de traslación. Si estamos entonces en el Ecuador, nos da la velocidad máxima, coseno de 0, 1. Si estamos en el polo, coseno de 90, 0. El polo está parado justo sobre el eje de rotación, entonces no hay velocidad de rotación. Y así la velocidad de rotación depende del punto de la latitud donde nos encontremos en el planeta Tierra. Fíjense entonces una práctica y sencilla aplicación de una de esas ecuaciones que ya conocíamos del movimiento circular. Listo. Realmente sucede que en el movimiento circular ustedes hablaron y se enfocaron en el movimiento circular uniforme. ¿Qué significa movimiento circular uniforme? Hay una velocidad lineal, sabemos que es un vector tangente a la trayectoria, en ese caso un círculo. Cuando decimos movimiento circular uniforme, la palabra uniforme se refiere a que la magnitud de ese vector velocidad se mantiene constante, pero obviamente su dirección está variando, porque si no, ¿cómo describe el círculo, cierto? Y ustedes recuerdan probablemente que como efecto de esa variación de la dirección del vector velocidad surge una aceleración, porque la variación de la velocidad implica una aceleración. Vamos entonces a hablar más sobre las aceleraciones que aparecen en un movimiento rotacional en general. Puede ser circular, si la trayectoria es circular, pero puede ser que la trayectoria sea elíptica o puede que sea alguna de las secciones cónicas que también ustedes estudiaron en su geometría analítica. Recordemos que hay 4 secciones cónicas: la elipse, el círculo, la hipérbola y la parábola. Y sabemos que nuestros astros se mueven describiendo cualquiera de estas 4 trayectorias. Después de haber calculado las velocidades de rotación con respecto a su propio eje de la Tierra y la velocidad de rotación alrededor del Sol, veamos entonces qué podemos decir sobre la aceleración en un movimiento circular. La aceleración, vamos a partir de la base, es el cambio del vector velocidad con respecto al tiempo. Este vector entonces velocidad tiene una magnitud igual a R por W y tiene una dirección que está dada por el vector tangencial. Este vector tangencial se presenta en la diapositiva llevado al centro o al origen del sistema de referencia. Calculemos cuidadosamente esta derivada.
Entonces, vamos a tener movimiento circular, este R permanece constante, la derivada con respecto al tiempo de W. Recordemos cuáles son las variables que dependen con respecto al tiempo. Dependen del tiempo el ángulo y la velocidad angular, hablando de las variables angulares. Entonces, este primer término nos da una aceleración, una componente tangencial de la aceleración. ¿Por qué tangencial? Pues porque está en la dirección del vector tangencial. Ahora, siguiendo con la regla de derivación de un producto, tenemos entonces, sacamos el R omega y nos queda la derivación del vector unitario tangencial. Ese vector, ¿por qué lo vamos a derivar? Porque ese vector está cambiando su dirección en ese movimiento circular. Entonces, para calcular esa derivación, hacemos uso de lo que se muestra en la gráfica, que es el vector tangencial en rojo, y lo vamos a escribir en sus componentes ortogonales con respecto a los vectores unitarios I y J. Voy a reproducir aquí lo que muestra la diapositiva, el vector tangencial T unitario, tenemos los vectores unitarios J e I, el ángulo azimutal θ, que es el ángulo del vector posición de nuestro punto, que se repite en este otro lugar. Para saber por qué es así, pues ustedes pueden recurrir al teorema de congruencia de ángulos por lados perpendiculares entre sí. Y entonces nuestro vector t se va a escribir como menos seno de θ y más coseno de θ j. Este signo menos, ¿por qué? Pues porque el dibujo lo muestra, la proyección del vector t tangencial es en el sentido o es en la dirección o es sobre el semieje negativo de las x. Ahora procedemos a derivar. Hay que recordar que θ está ahí una dependencia con el tiempo y queremos derivar con respecto al tiempo. Es decir, que aquí nos va a tocar aplicar la regla de la cadena. Entonces, la derivada de seno, de menos seno, es menos coseno de θ. Y hay que derivar con respecto al tiempo. ¿Dónde está escondido el tiempo? En el ángulo. Por eso aquí aparece la derivación del ángulo con respecto al tiempo, es decir, nos va a aparecer la velocidad angular. Para el otro término nos va a quedar menos, la derivada de coseno es menos seno de θ y la regla de la cadena. Derivamos con respecto al tiempo nuestro ángulo, de nuevo aparece nuestra velocidad angular. Entonces nos queda que la derivada de este vector unitario es igual a menos, esto es la velocidad angular W, y nos va a quedar menos W por el coseno de θi más el seno de θj. ¿Pero qué es menos coseno de θi más seno de θj? Bueno, en rojito voy a dibujar aquí el vector unitario R unitario. R unitario es, como se ve del dibujo, R unitario es coseno de θi más seno de θj. O sea que nuestra derivada en últimas de nuestro vector tangencial es igual a menos W por el vector R unitario. Volviendo entonces a nuestra aceleración, tenemos R por la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, es decir, la aceleración angular en la dirección tangencial. Y tenemos menos R por W al cuadrado por R unitario. Entonces, tenemos aquí ya el resultado de nuestra derivación. Tenemos una componente que es la aceleración tangencial, que es igual a R por alfa, y una componente con signo negativo que es nuestra aceleración, que llamamos comúnmente aceleración, voy a poner aquí el nombre completo, centrípeta.
¿Por qué aceleración centrípeta? Porque ese vector está hacia el centro dirigido hacia donde el eje de rotación, hacia el centro de la rotación. Entonces, tenemos aquí ahora sí nuestras dos componentes, la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. También, como nosotros sabemos que B es igual a R por W, entonces podemos escribir nuestra aceleración centrípeta, su magnitud, voy a escribir su magnitud, sería R por B al cuadrado sobre R cuadrado, y aquí llegamos a una expresión que probablemente ustedes también recordarán del movimiento circular uniforme, que es la magnitud de la aceleración centrípeta B cuadrado sobre R. Entonces, eso justifica nuestro dibujo que aparece allí en esta diapositiva, la aceleración centrípeta, ese vector orientado hacia el centro de rotación, y la aceleración tangencial orientada, obviamente tangencialmente, en la misma dirección que la velocidad lineal. Hemos entonces así completado cómo se calcula la aceleración. Cuando ustedes hablaron del movimiento circular uniforme, ¿qué pasaba? Solamente había aceleración centrípeta. ¿Por qué aquí apareció la aceleración centrípeta? Por esta dependencia, esta derivación, porque el vector tangencial, que está en la misma dirección, la velocidad lineal, que este vector tangencial, está cambiando con el tiempo. Es decir, la causa de que haya una aceleración centrípeta es que hay una variación en la dirección del vector velocidad. La variación de la dirección del vector velocidad implica una aceleración. Siempre en un movimiento rotacional, entonces mínimo va a haber una aceleración debida al cambio de la dirección del vector velocidad. Pero si además el vector velocidad cambia su magnitud, va a aparecer una aceleración tangencial. Este término no nos aparecía en el movimiento circular uniforme, porque en el movimiento circular uniforme el vector velocidad lineal mantiene constante su magnitud. Entonces, lo único que ustedes tenían en ese caso era una aceleración centrípeta. Ahora, si hay una aceleración centrípeta, podemos entonces pensar en una fuerza centrípeta, de la que ustedes también seguramente han hablado. Ahora hay que tener cuidado también con esa fuerza centrípeta. Me explico. Supongamos que tenemos una situación en la que hacemos rotar un cuerpo en un plano vertical, así, en un plano vertical. Tuviera una cuerdita y pudiera hacerlo rotar un cuerpo en un plano vertical. Ese es un problema complicado. Problema complicado porque es un movimiento que es circular por la trayectoria que describe, pero que no es circular uniforme. Entonces, si a usted le piden que dibuje, está aquí, en el plano vertical, va a rotar este cuerpo. Un plano vertical describiendo un círculo, esa es su trayectoria, este es mi objeto. Si a usted le piden que dibuje las fuerzas que actúan sobre ese objeto, usted va a dibujar la tensión y va a dibujar el peso. Y usted puede estar tentado a dibujar, porque usted recuerda que cuando hay un movimiento circular, mínimo hay una aceleración centrípeta. Usted podría estar tentado a dibujar la fuerza centrípeta, pero no lo debe hacer. Las únicas fuerzas que actúan sobre este objeto son las fuerzas debidas a la cuerda, la tensión, y la interacción entre el planeta Tierra y el objeto, que es el peso. Y entonces, ¿dónde quedaron esas aceleraciones de las que acabamos de hablar? Pues sabemos que si quisiéramos aplicar aquí dinámica, no lo vamos a hacer, pero si quisiéramos aplicar dinámica para resolver, no sé, cuál es la tensión en la cuerda o lo que necesitemos, lo que uno realmente hace al aplicar la dinámica, o sea, la segunda ley de Newton, es
que uno va a hallar la resultante de todas las fuerzas. Si hacemos la suma vectorial, esta fuerza este vector que estoy dibujando aquí en negro sería la fuerza resultante. Y si se dan cuenta, esa fuerza resultante va a tener dos componentes. Una componente a lo largo del radio, ¿cierto? Y apuntando hacia el centro, y una componente tangencial. Con esta componente está asociada nuestra aceleración centrípeta y con esta componente de esa fuerza total está asociada nuestra aceleración tangencial. Por tanto, lo que estamos diciendo aquí es que la aceleración centrípeta y en general la aceleración que acabamos de escribir es la aceleración resultante. No se dibujan en general, sino que uno dibuja son solamente las fuerzas que son resultado de la interacción del objeto con otros cuerpos, las fuerzas como interacciones. Esta, en cambio, negra, es la resultante. Y esa resultante, como ustedes ven, en este caso de este movimiento, tendría dos componentes, centrípeta y tangencial. En este caso de este cuerpo que rota en un plano vertical, fíjense que la relación entre la tensión y el peso va cambiando de punto en punto. Eso quiere decir que este efectivamente es un caso de un movimiento circular en el que vamos a tener aceleración centrípeta, como siempre, y aceleración tangencial, porque la velocidad va a cambiar no solamente su dirección, sino también su magnitud. Entonces, así estamos ya redondeando las relaciones que existen entre las aceleraciones tangenciales, centrípeta. Fíjense que en la aceleración tangencial, y recordemos esto, está escondida la aceleración angular, también eso es un hecho importante, y ahí están dadas las diferentes relaciones que existen entre las variables angulares y las variables lineales. En este último cuadro se presenta un resumen de estas magnitudes lineales y angulares. En la lineal tenemos entonces el desplazamiento y su contraparte, el ángulo. Y la relación está escrita en el cuadro, es R por teta. En la relación de la velocidad tenemos la velocidad lineal y la velocidad angular. Ambos son vectores. Y en este dibujo otra vez hemos reproducido la relación que existen entre esos vectores y está la ecuación que relaciona vectorialmente a la velocidad angular con la velocidad lineal, como el producto cruz. R cruz B dividido entre R cuadrado. Siempre con el pulgar nos indica la dirección del momento angular. Y la aceleración, tenemos que la aceleración es entonces la aceleración lineal, que puede en general tener dos componentes, y la aceleración angular, y están aquí escritas las magnitudes de esas aceleraciones. Y recordar que la aceleración centrípeta, su nombre lo indica, va hacia el centro. Entonces, para recordar que algunas veces se habla de la aceleración centrífuga, atención con eso, cuando ustedes de pronto ya estudiaron momentos, o no momentos, sino sistemas de referencia no inerciales, fuerzas aparentes, eso es allí otra discusión. Entonces, aquí hemos repasado las relaciones que existen entre las diferentes variables lineales y angulares que nos ayudan a describir un movimiento rotacional. Y entonces nos queda la actividad que vamos a trabajar para reforzar o para llamar su atención, para motivar la continuación del estudio de movimientos rotacionales. Y es bien interesante porque aquí vamos a hablar de una fuerza que se llama la fuerza de Coriolis. Y ahora nos encontramos en un mundo desconocido y quisiera ver qué es lo que ocurre si le lanzo esta pelota a Joaquín. Si miran atentamente verán que no sale del todo bien. Voy a tratar de apuntar mejor, pero vuelve a desviarse. Parecería que en nuestro mundo todo cuerpo en movimiento sufre una desviación lateral.
Y aún apuntando muy cuidadosamente, solo lo logro con gran dificultad. Se puede apreciar acá nuevamente una desviación lateral cuando la pelota vuela por el aire. Una cosa está clara y es que nos encontramos sobre un plano giratorio. Y la cámara, arrastrada en este movimiento, muestra imágenes que no nos permiten ver efectivamente que estamos girando. Y ahora voy a lanzar un chorro de agua sobre Babette. Veamos si la puedo mojar. Podemos apreciar que el chorro también sufre un desvío, pero esta desviación no guarda ninguna relación con la fuerza centrífuga, sino que se trata del llamado efecto Coriolis. Por ejemplo, tomemos un péndulo. Este puede servirnos para reconocer en qué sistema nos encontramos. Por regla general, un péndulo oscila en el mismo lugar, pero aquí, en este microcosmos, dibuja el contorno de una roseta. O sea que se desvía siempre lateralmente. Si usted quiere experimentar este mundo desconocido en su propia casa, no tiene más que construir una superficie giratoria como esta. Lo cierto es que no nos es tan ajena la experiencia que realizamos sobre un plano giratorio, ya que vivimos sobre una esfera giratoria como es la Tierra. El movimiento se realiza de oeste a este y las velocidades alcanzadas son bastante altas. Por ejemplo, en el Ecuador se alcanzan unos 1.600 kilómetros por hora. Y la vieja pregunta es si se mueve conjuntamente la capa de aire que la rodea. Esta es una cinta plástica que hemos colocado alrededor de la Tierra, y si hacemos girar ahora el globo terráqueo a gran velocidad, veremos que la cinta plástica es arrastrada, o sea que la pregunta ha sido contestada. La capa de aire se mueve junto con la Tierra. Y también queda contestada la vieja cuestión que uno se planteaba hace más de 100 años de si sería confortable el viaje en globo. La gente creía antes que simplemente se ascendía y la Tierra giraba por debajo del globo de aire caliente y se aterrizaba, por ejemplo, en América. Pero ello no es así, como ustedes ya han visto. Debido a que la capa de aire gira conjuntamente, sobre ella actúa aquí también la fuerza Coriolis. Y si observamos ahora el Ecuador, donde hace mucho calor, vemos que el aire asciende, se enfría arriba, vuelve a caer y fluye nuevamente hacia el Ecuador. Surge entonces la incógnita de cuál es la dirección de estos vientos. Es claro que estos vientos alisios no tienen esa dirección, sino que son desviados por la fuerza Coriolis. O sea que existe el alisio del noreste y el del sureste. Esta es, pues, la influencia de la fuerza Coriolis sobre nuestra vida cotidiana. También los líquidos están sujetos a la fuerza Coriolis, como puedo demostrárselo con este ejemplo extraordinario. Aquí tengo un plano giratorio al que está conectada una manguera por la que voy a hacer correr agua en esta dirección. Si ahora el plano comienza a girar, pueden ver con claridad cómo el tubo de goma se desvía hacia la parte roja. Ustedes verán que si envío la corriente de agua en dirección contraria, la goma se desvía hacia la franja azul. Y si cierro el pasaje de agua, volverá a su posición inicial, debido a que en los líquidos y en los fluidos se deslizan partículas exactamente igual que en nuestro juego con las pelotas y el plano giratorio. Ese es el efecto de la fuerza Coriolis. Digamos que los movimientos giratorios pueden simularse de otras formas, por ejemplo con un columpio. Aquí se columpia un tubo de goma de forma que parece como si este extremo del tubo girara en ambas direcciones. Y si ahora hacemos pasar agua por el tubo, ocurre algo especial. De pronto todo el sistema comienza a agitarse. Si corto el pasaje de agua, vemos que el balanceo retorna a la normalidad. Pero si vuelvo a hacerla correr, realizará nuevamente este movimiento, indicando que también estas partículas de agua están sujetas a la acción de la fuerza Coriolis. De esta forma, también puede medirse sin dudas el pasaje de un fluido o un líquido. Bueno, y hasta aquí nuestra clase de hoy.